La invitación decía, señorita Rebecca Carter. Habían escrito mal mi nombre. Una vez dirigí una misión de la OTAN. Pero ahora soy solo la hermana olvidada. Ni siquiera fue el título equivocado lo que dolió, aunque señorita fue como un corte de papel. Fue la tipografía, cursiva dorada, enrollada, producida en masa como una tarjeta de simpatía de tienda de comestibles. Ese tipo que no sabía a quién iba dirigida. Solo que tenía que enviarse. Estaba de pie en mi cocina, con las botas puestas, todavía atadas desde los ejercicios matutinos, mirando el sobre como si pudiera disculparse. No lo hizo. Lo di vuelta, sin nota. Solo un monograma, de Andrew, como si las iniciales por sí solas fueran suficientes para justificar toda esa grandiosidad. Lo abrí cuidadosamente, no por sentimentalismo, sino por costumbre. Eso nos enseñaron. Nunca destroces nada a menos que supieras que había dentro. El cartón dentro era lo suficientemente grueso como para detener una bala, grabado con una ilustración en acuarela de un viñedo en Somme, la fiesta de compromiso de Charlotte. Naturalmente, leí los detalles 3 veces. Luego una vez más solo para confirmar, sábado a las 5 p.m. en la finca familiar, código de vestimenta formal, atuendo de jardín y debajo, en delicada caligrafía, no podemos esperar para celebrar con todos los que más importan. Todos los que más importan. La habitación a mi alrededor estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj y el suave zumbido del refrigerador. No había olor a perfume ni velas encendidas. Solo detergente y sudor seco de la PT de esta mañana. Saqué mi teléfono del mostrador y llamé a Sara. Ella contestó al primer timbre. Ya lo entendí, le dije. Hubo una pausa. Usaron el nombre equivocado otra vez, ¿verdad? Sí, una pausa más larga. No se olvidaron. Me borraron. Exhalé el tipo de respiro que presiona contra tus costillas como una protesta. Sara continuó, ahora más suave. No les debes nada. Beck, lo sé. Lo digo en serio. Les diste 20 años de silencio. Eso es más de lo que ellos te dieron a ti. Me senté en el borde del taburete del mostrador, dejando que el sobre descansara junto a una pila de carpetas de misiones. Parecía fuera de lugar como un pavo real en una sala de guerra. Charlotte una vez le dijo a un colega, solo hago cosas administrativas en el ejército. Dije, como si archivara facturas. La semana pasada, descifré una infiltración de Rey que podría haber deshabilitado 2 drones en pleno vuelo. Sara no dijo nada al principio. Luego, ella vive en un mundo donde la verdad no es rentable. Eres una amenaza para su imagen. Cerré los ojos. La verdad era que me había dicho a mí misma que esto ya no importaría, que su ausencia en mi ceremonia de ascenso, porque Charlotte tenía una cata de vinos ese fin de semana. Había cortado cualquier cuerda que quedaba, pero no lo había hecho porque el nudo que ataron no era alrededor de ellos, era alrededor de mí. Me levanté y abrí el armario junto a la cocina. Mi uniforme estaba colgado exactamente como lo dejé. Planchado, listo. La insignia en el pecho reflejaba la luz de la cocina. Pasé la mano por el tejido, esa calma familiar que pesa. Había visto desiertos, tormentas, dolor. Y nunca me había fallado. Pero ellos no merecían verme en él. No merecían reclamar ninguna parte de lo que ese uniforme había ganado. Lo doblé lentamente, con cuidado, con la reverencia que se le debe. Lo volví a colocar en el armario. Luego me giré hacia los cajones y saqué un vestido civil, simple, azul marino, ajustado. Silencioso. No habría medallas, ni rango, solo regalos, y eso sería suficiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. ¿Te pusieron al lado de los camareros otra vez? Claro que sí. Sonreí, y no con amargura, sino con algo más frío, más afilado. Agarré mi abrigo, las llaves y el sobre, al acercarme a la puerta. Susurré al aire inmóvil, dejen que me subestimen, siempre lo hacen. Llegué antes que los invitados, pero de alguna manera ya me habían hecho invisible. El camino de entrada estaba vacío cuando estacioné. No había ni un solo SUV de lujo a la vista. Solo filas de setos de lavanda recortados dentro de 1 milímetro de conformidad. La casa estaba erigida como una fotografía, perfecta desde lejos, estéril de cerca. La mansión de Charlotte en Boston siempre fue más un diseño de set que un hogar, curada para impresionar, organizada para controlar. Cada arbusto sabía su lugar mejor que yo. Toqué el timbre una vez. El sonido fue nítido, hueco, un sonido diseñado para resonar, no para dar la bienvenida. Marilyn abrió la puerta. Su blusa de seda brillaba como una armadura, y su sonrisa estaba retocada en sus pómulos. «¿Viniste?», dijo. Su voz tan suave como el vaso de rosado que ya sostenía en la mano. ¡Qué valiente, valiente! Como si hubiera entrado en una zona de guerra en lugar de en la casa de mi hermana. Tal vez, de alguna manera, lo había hecho. Llegué temprano, dije, manteniendo el tono neutral. No quería perderme de nada. Ella se apartó. Bueno.
El florista está llegando tarde. Tal vez puedas ayudar a Charlotte con los centros de mesa. Asentí una vez. De forma automática, no era una sorpresa. El vestíbulo estaba empapado de mármol pulido y hortensias recién cortadas. Una foto enmarcada de Charlotte y Jonathan estaba sobre la mesa de entrada. Sus sonrisas brillaban. Su mano descansaba delicadamente sobre su pecho como un cartel de campaña para un romance de clase alta. Debajo, una placa. La gratitud es la marca de la gracia. Charlotte debió haberla comprado después de que su campaña de gratitud se volviera viral. Está en la sala de sol, añadió Marilyn, ya alejándose. La sala de sol olía a eucalipto y sutil manipulación. Charlotte estaba sentada en una silla de respaldo alto, teléfono en una mano, una cinta lavanda en la otra. Rebecca, dijo sin levantar la vista. Llegaste. Sonreí educadamente. No me lo perdería. Señaló una lista sobre la mesa. Tu habitación está al lado del garaje. Es un poco estrecha. Pero guardamos las mejores suites para los que vienen de fuera, ¿entiendes? Siempre lo entiendo. Dije, los padres de Jonathan llegan esta tarde. Les dimos el ala este. El ala este, naturalmente. Me pregunté qué significaba eso para mi sección, el muelle de carga. Finalmente levantó la vista. Sus ojos me escanearon como si fuera un detalle que ya había marcado. Ese vestido es sensato. Eso es lo que decía la etiqueta. No se rió. Solo volvió a sus cintas. Los invitados comenzaron a llegar poco después. El timbre se convirtió en un metrónomo de escalada social. Marilyn flotaba por la casa, besando el aire y tocando las muñecas, distribuyendo cumplidos como sobornos. Charlotte ajustaba su postura y subía la calidez. Su voz cambiando a modo PR. Alguien me entregó una bandeja con copas de cristal. ¿Puedes llevarlas a la mesa de atrás? Nadie preguntó si tenía la mano libre. Nadie notó que no pertenecía al personal, para cuando llegó la segunda ronda de invitados. Mi trabajo se había expandido a coordinar los colores de las servilletas. Charlotte no lo asignó, pero cuando nadie más se movió, lo hice yo. Así fue como me volví útil al notar lo que otros ignoraban. En un momento, Marilyn me presentó a una pareja del viñedo. Esta es Rebecca, dijo con un tono condescendiente. Ella trabaja en administración para el gobierno. Levanté una ceja. Operaciones estratégicas. La mujer parpadeó. Oh, entonces, como archivos que guían la logística de las misiones. Pero sí, archivos. Asintieron lentamente, educadamente. Yo era el sujetapapeles en una habitación llena de diamantes. Charlotte se acercó poco después. Su voz era melosa. Su sonrisa convertida en un arma. Rebecca trabaja con archivos e informes, dijo, agitando la mano de forma vaga, pero importantes, seguro. Mantuve la sonrisa fija. Ya lo había escuchado todo antes. En la escuela secundaria, les dijo a sus amigas que yo hacía algo con hojas de cálculo y secretos. Como si fuera una recepcionista glorificada de la CIA. Desde el otro lado de la habitación, vi a una mujer apuntar su teléfono en mi dirección. La pantalla se iluminó, la cámara enfocada. Un segundo después, lo bajó y tocó 2 veces eliminar. No valía el espacio de almacenamiento. No me moví, no reaccioné. Solo tomé mi agua con gas y ajusté un jarrón medio centímetro. Querían que fuera decorativa, silenciosa, fácilmente recortada, pero yo sabía mejor porque los muebles no miran. Los muebles no recuerdan y los muebles no construyen estrategias mientras sostienen una bandeja de flores. La mujer con el teléfono levantó la vista y me miró a los ojos. Retrocedió ligeramente y se dio la vuelta. Fue una pequeña victoria, pero la tomé porque mientras ellos posaban para fotos, yo me estaba posicionando. Y un día, se darían cuenta de que siempre había estado en el encuadre, solo fuera de foco por su propio diseño. En la foto de la graduación de Charlotte, solo soy un hombro y un trozo de cabello. El resto recortado como si nunca hubiera encajado del todo. Estaba de pie en el pasillo de arriba, sola, el suave crujir de las viejas tablas de piso bajo mis pies. El único sonido que me acompañaba. El aire olía ligeramente a aceite de limón y caro olvido. A lo largo de la pared, una galería de triunfo se extendía desde el piso hasta el techo. Una historia curada en marcos de pan de oro. Charlotte con su banda de valedictoria. Charlotte rompiendo la cinta en su primera media maratón. Charlotte en un podio, la mano levantada en medio de un discurso como si hubiera nacido aplaudida. Y luego, a mitad de camino en la línea, lo encontré. Su foto de graduación universitaria, Harvard, por supuesto. La cámara la había capturado en el centro, radiante en carmesí y negro, lanzando su birrete con una alegría teatral. A su izquierda, papá sonreía con un brazo alrededor de ella. El otro levantado en un saludo orgulloso. Marilyn estaba a la derecha, con la barbilla levantada en una sonrisa elegante, y detrás de ellos, apenas visible,
recortada tan ajustadamente que podría haber sido por accidente si no fuera por el patrón de medio hombro, un trozo de cabello castaño. Yo me incliné como si al entrecerrar los ojos pudiera traer de vuelta la parte perdida de mí misma al encuadre, pero ya no estaba, como siempre. No me habían pedido tomar la foto. Me había acercado tarde, literalmente y metafóricamente. Llegué de una rotación de entrenamiento en Fort Gordon. Vuelo nocturno. Sin maquillaje. Las botas aún polvorientas. Recordé pensar, al menos llegué. Eso había parecido suficiente. Nunca lo fue. Mi mano rozó el marco y algo en mí comenzó a picar. Una memoria que no había tocado en años despertó. Una pulsera de plata. Un regalo de cumpleaños de mi madre. La verdadera. La de antes de Marilyn. La había usado todos los días hasta que desapareció en el campamento de verano el año que cumplí 12. Lloré durante 3 días, segura de que alguien la había tomado o, peor aún, la había tirado. Nadie miró, nadie preguntó. Probablemente. Se perdió en el bosque, dijo papá. Déjalo ir, Rebecca, pero nunca lo hice. Me moví lentamente hacia la habitación de huéspedes, la que me asignaron cerca del garaje. El cajón estaba casi vacío, salvo por un solo cajón que se atascaba, ligeramente al abrirlo, con un enredo de cosas olvidadas. Una cinta de repuesto, un peine roto, tarjetas navideñas viejas, algunos sachets de cera medio derretidos, y allí, metida en una servilleta de tela arrugada, estaba la pulsera, empañada, ligeramente doblada en el broche, pero inconfundiblemente mía. Mi respiración se detuvo en mi garganta. La alcancé con dedos que no me había dado cuenta que temblaban. El metal estaba frío y familiar. Mi nombre aún estaba grabado débilmente en el interior. Aunque las letras se habían desgastado, con el tiempo. No la habían tirado, solo la habían escondido. Me senté en el borde de la cama y la miré, años colapsándose en un dolor denso y callado. No era ira, aún no. Algo más suave, más triste. Una confirmación de algo que siempre supe, pero nunca había dicho en voz alta. No la tiraste, susurré. La voz tensa. Solo la escondiste. Detrás de mí, el pasillo zumbaba suavemente con voces. La risa subía por las escaleras como si la fiesta de abajo estuviera sucediendo en una realidad diferente. Una en la que no existía o nunca había existido. Guardé la pulsera en mi bolsillo y me levanté. Algo en la esquina del armario llamó mi atención. Una pequeña caja de cartón marcada con marcador negro. Rebecca Young. La palabra golpeó más fuerte de lo esperado. Me agaché y la abrí. Dentro, un dibujo en lápiz descolorido que había hecho a los 15, una mujer en uniforme, sin rostro pero con una postura precisa como el acero, un musical que había ganado en 8º grado, aún colgado en una cinta roja y, en el fondo, doblada cuidadosamente, una página arrancada de un bloc de notas amarillo. La desplegué. Era un borrador, un informe de campo que nunca había entregado, datos de simulación de ejercicios de entrenamiento, anotados a mano con tinta verde. Mi tinta, recordé esto. Lo había escrito, después de un turno de 36 horas. Luego decidí que estaba demasiado en bruto, que no era lo suficientemente bueno para entregarlo. De alguna manera terminó aquí. Lo habían guardado. O tal vez, de nuevo, simplemente nunca lo tiraron. Me senté sobre mis talones, la pulsera ahora pesada. En mi bolsillo, el informe de campo en mis manos. Nada de esto era dramático. No había gritos, ni puertas golpeadas, solo pequeños actos deliberados de borrado, fotos recortadas, cosas extraviadas, etiquetas escritas con marcador, no odiadas. Solo gestionadas, contenidas, mantenidas en silencio. Doblé el papel nuevamente y lo guardé de vuelta en la caja. El viento golpeaba débilmente contra el cristal de la ventana, como si intentara recordarme que algo más me estaba esperando. Y lo estaba. Porque en algún lugar dentro de esta casa, bajo la luz cuidadosamente curada, empezaba a encontrar las sombras que no podían esconder por completo. He dirigido salas de comando con enlaces satelitales y órdenes de ataque clasificadas. Esta noche, estoy sirviendo Chardonnay. Las copas de cristal tintinearon ligeramente mientras me movía entre grupos de invitados perfectamente arreglados, su risa efervescente como el vino. Mi mano izquierda sostenía el cuello de la botella con un agarre firme. La misma mano que una vez trazó rutas de evacuación en Kandahar. Ahora, se inclinaba con gracia para rellenar la copa de la señora Green mientras ella reía sobre las orquídeas importadas en la repisa. El salón principal de Charlotte estaba bañado en luz de atardecer que se filtraba a través de cortinas transparentes. Los dorados y cremosos y las hortensias, cuidadosamente arregladas, transformaron la habitación en una escena sacada de una revista de estilo de vida. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la chimenea, lo suficientemente bajo para sugerir dinero, lo suficientemente alto para ahogar el sutil malestar. Las torres de champán brillaban como amenazas.
Volví a llevar azul marino, civil, sin adornos. Deliberadamente silenciosa, Marilyn pasó junto a mí, dejando un rastro de perfume de peonía y una bandeja de aperitivos. No dijo gracias, solo empujó la bandeja más cerca y susurró: «Están bajos cerca del patio. Eres buena organizando». ¿Organizando? Asentí una vez y me moví como me pidió, para ellos. Mi aptitud para la logística no era un signo de mente estratégica, era dulzura doméstica. Charlotte una vez le dijo a una amiga frente a mí: «A Rebecca le gustan las instrucciones. Nació para servir, no para liderar». Y, sin embargo, allí estaba yo, liderando el movimiento eficiente de bocados, a través del territorio enemigo. Desde el otro lado de la habitación vi a Sara. Solo un vistazo, su cabello más oscuro ahora, recogido en un moño apretado, parada cerca de la entrada. Sus ojos encontraron los míos por un segundo. Y lo vi, la atención que llevaba por mí. Levantó su copa en el más pequeño de los gestos. Asentí de vuelta. No hablaríamos esa noche. No aún. Una nueva ola de aplausos barrió la habitación como una marea puesta en escena. Charlotte estaba de pie en el centro, radiante en seda verde pálido, sosteniendo la mano de Jonathan como si fuera tanto su premio como su anuncio. Aquí está, dijo, sonriendo. Jonathan McEllasty. Decorado, querido, perfecta risa al tintinear de las copas. Marilyn se secaba los ojos con una servilleta de tela como si el momento fuera demasiado abrumador para procesarlo con los conductos lagrimales secos. Jonathan sonrió modestamente, estrechó manos, aceptó elogios. Se veía pulido, sí, pero no suave. Su postura era militar, incluso cuando estaba quieto, y luego sus ojos se movieron. Me encontraron. Se excusó suavemente y caminó hacia la mesa de refrigerios hacia mí. Ajusté la botella en mi mano y me giré ligeramente, lista para llenar otro vaso. Pero él no extendió la mano por uno. Solo se detuvo a 2 pies de distancia. Nos quedamos de pie en el centro de la extravagante flor, los ojos fijos. No hubo sonrisa, no hubo pregunta, solo silencio. No me estremecí. Me miró con una especie de cálculo contenido. No confusión, no sospecha, reconocimiento. Y no parecía nuevo. Parecía recordado. Entonces Charlotte apareció de un lado, metiendo un brazo por el suyo. «Oh», dijo con desdén casual, «ignórala. Ha estado rara últimamente». No me moví. Ni Jonathan. Charlotte tiró suavemente de su mengue. El parpadeo giró. Y la dejó guiarlo lejos. Pero justo antes de que desaparecieran en el círculo de admiradores, se detuvo, miró hacia atrás y dijo, lo suficientemente alto como para que solo yo lo escuchara, un murmullo suave teñido con algo casi irreverente. «Eric Carter». En una casa que enterraba cada traza de mí. De alguna manera, guardaron la única cosa que probaba que existía. La puerta del ático crujió como si no la hubieran tocado en años. El polvo giraba en haces de luz débil filtrándose a través de un pequeño cristal. El aire olía a cedro y viejos baúles de verano, lana antigua, una botella de perfume que se había secado hace mucho. Subí lentamente. El informe de campo metido bajo mi brazo como un relicario. La caja marcada Rebecca Young había sido empujada, detrás de decoraciones navideñas y cajas con los trofeos de la infancia de Charlotte. Y allí, debajo de una pila de manuales de tecnología desactualizados y una caja de violín rota, lo encontré. El informe, una única copia, mi escritura precisa, controlada, fechada y estampada. Operación Luna Fría, borrador R. Carter. No recordaba haber guardado una versión física. No recordaba haberla dejado atrás. Pero, después de todo, ¿qué más habían catalogado en silencio mientras pretendían que no existía? Me agaché junto a un viejo baúl y abrí la primera página. Mis notas recorrían de margen a margen, tráfico de radio interceptado, marcadores de coordinación satelital, modelos de evaluación de riesgos. Casi podía sentir el calor del desierto presionando a través de la página. Mis dedos trazaron el borde del papel como si el contacto hiciera más fácil respirar, y luego lo vi cerca de la parte inferior de la página 3. Escrito con tinta roja. Esto nos salvó. ¿Quién lo escribió? Me congelé. La letra era afilada, inclinada, disciplinada, pero rápida. Como si alguien pensara demasiado rápido para escribir de manera ordenada. Conocía esa escritura, la había visto en listas de entrenamiento, resúmenes de misiones, notas estratégicas garabateadas en tableros de borrado en seco. Jonathan McEllasty lo había leído. No solo leído, lo había anotado, respetado, buscado al autor. Me recosté sobre mis talones. El silencio del ático me envolvía. No estaba vacío aquí. Estaba lleno con todas las cosas que no dijeron, todas las cosas que habían guardado en silencio. Las páginas se movían bajo mi mano. Pero no las volteé. Mis ojos ardían, no con lágrimas, sino con algo más profundo, reconocimiento.
No había sido solo un nombre en un borrador, había sido el fantasma en la máquina. Él susurró en su auricular que les ayudaba a sobrevivir. Y él lo recordaba. Mi respiración se desaceleró, mi corazón no. El recuerdo volvió como un golpe bajo la noche en que escribí ese informe. Una carpa en el perímetro trasero de Kandahar a las 2 a.m. mi espalda encorvada sobre una transmisión satelital. Todos los demás dormían o estaban demasiado enojados para hablar. Habíamos perdido a 3 en una emboscada. Me culpé por haber descifrado demasiado tarde, por dudar, por no haber señalado una frase enterrada en una interceptación ahogada en estática. Escribí ese informe en una neblina de fracaso. No se suponía que debía entregarlo, pero necesitaba documentar el error. Necesitaba asumir el daño. Y luego no lo hice. Lo doblé. Lo guardé en mi mochila y me convencí de que no importaba. Sara lo encontró una semana después. Lo sostuvo frente a la luz y dijo: incluso los fantasmas dejan huellas, Rebecca. Ese informe es tuyo. Lo pienses o no lo pienses. En ese momento la había desestimado. Ahora, en este ático, con la escritura de Jonathan mirándome, supe que tenía razón. Las voces filtraban desde abajo. Un tintineo de copas. Risa. Alguien llamó: señor, estamos listos para el brindis. Jonathan, él estaba buscando a alguien. Cerré la carpeta lentamente, las manos aún firmes. Y la presioné contra mi pecho. El peso de ella se asentó justo debajo de mi clavícula, más pesado de lo que debería haber sido, más real que cualquier cosa en esta casa jamás había sido. Mi voz rompió el silencio. Tan suave que casi no la escuché. Él sabe. Una vez firmó su vida para una misión que apenas sobrevivió. Esta noche firma un nombre debajo de mi informe de campo. El estudio estaba débilmente iluminado entre las puertas del jardín y la biblioteca hundida que Charlotte había remodelado el otoño pasado. No estaba destinado a los invitados, pero Jonathan ya no era un invitado. Era familia. O eso decían. Cerró la puerta suavemente detrás de él, bloqueando las risas y el tintinear de los cubiertos que se desvanecían. La fiesta se estaba diluyendo, el champán se estaba quedando plano, un disco de jazz vintage, probablemente de Maryland, sonaba suavemente por los altavoces de la casa. Sonaba como una mentira. Pretendiendo ser calma, colocó una carpeta sobre el escritorio. De cuero, estándar militar. Dentro, viejos informes de la OTAN, mapas de misión arrugados, una página amarillada por las esquinas. Pasó las hojas con cuidado. Pero la urgencia se filtraba en los bordes de sus movimientos. Luego encontró una página suelta metida entre los informes. La tinta estaba desvaída, pero era un memorando de campo distintivo. Líneas anónimas subrayadas en rojo. Lógica de patrones satelitales. Superposiciones de terreno. El nombre en la parte superior decía: Operación Luna Fría. Su mano vaciló. Sacó una página separada del bolsillo interior de su chaqueta, la del ático. Borrador de Rebecca. Las colocó una junto a la otra. La escritura coincidía, no solo en forma, sino en ritmo, la forma en que la R minúscula se inclinaba ligeramente, dejando los números escritos con el cero cerrado como una orden. Había visto miles de memorandos, docenas de manos. Este lo había acosado. Durante 5 años. Había llevado la página anotada. Una vez preguntó en voz baja si alguien conocía al autor. Nadie lo sabía, o decían que no. Solo era un informe, decían. Otro resumen sin nombre que resultó estar bien. Excepto que no solo estuvo bien. Salvó a 2 escuadras de un error de lanzamiento, incluida la suya. Sacó su teléfono y se metió en un rincón, cubriendo la pantalla con la luz parpadeante. Desplazó hasta el nombre. Tocó, Sara contestó al tercer timbre. Estoy en la casa, dijo sin saludo. Pensé que estarías, respondió ella. Encontré el informe, el de ella. Es su escritura. Siempre ha sido de ella, ¿verdad? Hubo una pausa, la que usas para respirar antes de caminar hacia el fuego. Sí, dijo Sara. Ese informe salvó 2 escuadras, incluida la tuya. Exhaló una. ¿Ves? Un sonido como si algo se levantara o se rompiera. Ella no dijo una palabra. No necesita decirlo, dijo Sara. Pero tal vez tú sí. Terminó la llamada sin despedirse. Abajo, la casa zumbaba con la energía de una fiesta. Pretendiendo no estar terminada, la gente posaba cerca del arco florel que habían instalado para las fotos. Jonathan se movió entre ellos con determinación, su expresión imposible de leer. El papel doblado con precisión, guardado dentro de su traje. Presionado contra su pecho como un pacto. El fotógrafo pidió que se tomara la foto de la familia completa. Charlotte ocupó la posición central, sin necesidad de indicación. Marilyn ajustó el tren de su vestido. Papá alisó su corbata, su expresión vidriosa con orgullo aprendido. Rebecca se quedó a un lado, cerca del borde del encuadre. No completamente dentro, no completamente fuera. Jonathan se acercó lentamente.
sin decir una palabra. Su presencia sola hizo que el espacio se doblara. La gente se apartó sin darse cuenta. No le habló, no hizo ningún gesto, simplemente se quedó cerca mientras el obturador hacía clic una y otra vez. Una interrupción silenciosa, un hecho demasiado grande para ignorar. El fotógrafo pidió sonrisas. Jonathan no lo hizo. Rebecca giró ligeramente, sintiéndolo, pero sin moverse. Al terminar la sesión de fotos, la multitud comenzó a dispersarse hacia el pastel, el whisky. Las salidas. Él se acercó con cuidado. Ella no lo notó al principio, luego el roce del papel en su bolsillo de abrigo. Suave, deliberado. Se inclinó hacia ella. Su voz lo suficientemente baja como para pasar por encima de sus defensas. Por si olvidas quién eres, y luego se alejó. Sin fanfarrias, sin aplausos, solo claridad. Brindaron por la carrera de Charlotte, el puntaje de golf de papá y hasta por las nuevas cortinas. Pasaron por alto a la mujer que salvó una base de un bombardeo. El salón principal de comedor brillaba con esfuerzo. Las cortinas de terciopelo enmarcaban altas ventanas como vestidos esperando. Movimiento, los candelabros brillaban sobre una larga mesa de caoba, tan pulida que podía ver el reflejo de mi propia mandíbula apretada. A mi alrededor, las copas de vino esperaban alineadas simétricamente. Las suaves chuletas de cordero se servían junto a zanahorias heredadas, suavemente cocidas a la sumisión, perfección en la superficie. Charlotte se levantó primero, copa en mano. La habitación se quedó quieta como si estuviera sincronizada. Su sonrisa podría haber pasado por cálida si no supieras cómo se había construido. Quiero agradecerles a todos, comenzó, por acompañarnos esta noche. Ha sido un año de logros increíbles. La organización benéfica de mamá superó sus metas de recaudación. Papá finalmente rompió el 90 en el campo de golf. Risa genuina, y, por supuesto, añadió, pausando para crear efecto. Finalizamos nuestra financiación de la Serie C. Así que el próximo trimestre, la firma se expandirá a Ginebra. Ha sido un honor. Hubo aplausos, ligeros, elegantes. Tomé un sorbo de mi vino. Sin saborearlo, y continuó, por supuesto. Todo esto no sería posible sin esta familia. Puso una mano sobre el hombro de Marilyn. Marilyn sonrió como si hubiera sido bautizada. Jonathan se sentó en silencio a su lado, su expresión imposible de leer. Luego vino papá. Se levantó lentamente, un poco demasiado orgulloso levantando su copa. No olvidemos a Rebecca, dijo. Con un tono tan casual como si recordara agradecer al florista. Siempre ha sido callada, buena con los números. Siguieron algunos asentimientos educados. Luego alguien, una mujer con perlas doradas, inclinó la cabeza y preguntó, «Entonces, ¿eres como administración militar?» Me giré hacia ella. «Diseño operaciones», dije con calma. Un silencio siguió. No asombro, sino desinterés, como si hubiera dicho que organizaba desastres por orden alfabético. Alguien tosió. Un tenedor raspó la porcelana. Charlotte aclaró la garganta teatralmente, levantando su copa nuevamente, «Quién sabe», dijo, con los ojos brillando de diversión. Tal vez el próximo año, Rebecca pueda ayudar a planificar la logística de nuestra luna de miel. La risa se escurrió, ligera, despectiva, la que no aterriza lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. Solo lo suficiente para recordarte que no te pongas de pie. No me estremecí. Alcancé mi agua, mi mano no tembló. Y luego Jonathan se levantó, tenedor en mano, sin sonreír. No subí la voz. No mencioné mi rango. Alguien más lo hizo. Y la sala se rompió. El tintineo de la plata sobre la porcelana llenó el salón mientras los platos de postre se servían. El panacota de vainilla temblaba sobre la fina porcelana, intacto, mientras los invitados se recostaban en sus sillas con la comodidad de la satisfacción. La risa se apagó en murmullos. La luz de las velas suavizó todo excepto a mí. Me senté quieta, con la espalda recta, las manos descansando tranquilamente, en mi regazo. La humillación de momentos antes aún persistía como humo. Charlotte había lanzado su última puya y la sala se había reído a su debido tiempo. Papá había ofrecido su habitual asentimiento indirecto a mi existencia, y yo, fiel a mi forma, no había dicho nada. Jonathan se levantó. El movimiento fue tranquilo, deliberado. Pero cortó la sala como un cambio de presión en el aire. Golpeó su copa una vez con la parte posterior de su tenedor. El sonido no fue fuerte, pero aún así interrumpió la conversación. Antes de que disfrutemos del postre, dijo con voz tranquila, pero resonante. Me gustaría tomar un momento. La gente se volvió con las cejas levantadas. Charlotte parecía desconcertada, pero sonriendo. Preparada para retomar la atención. Jonathan no sonrió. Quiero agradecer a alguien en esta habitación, continuó, mirando no a Charlotte, sino alrededor de la mesa, dejando que la tensión aumentara con cada respiro. Alguien que me salvó a mí y a otros. Alguien cuyo trabajo nos mantuvo vivos. Una risa confundida se alzó.
Marilyn inclinó la cabeza. Oh. Jonathan, dijo ligeramente. Seguro que te refieres a Charlotte. Pero él levantó la mano, callándola. Se giró. General Carter, dijo claramente, con los ojos fijados en los míos, no le rendí honores antes. Perdóneme. Y luego lo hizo, un saludo nítido, perfecto. Con la espalda recta, formal. Firme, la sala no solo quedó en silencio. Se fracturó. Los suspiros siguieron como réplicas. La copa de vino de Marilyn se inclinó de lado y se rompió contra su plato. La boca de Charlotte se abrió, los labios temblando de incredulidad. Papá dejó caer su tenedor. El estruendo resonó en el aire muerto. Alguien susurró, ella. Ella es una general. Al otro lado de la sala. Un hombre en uniforme que no había notado que era militar se levantó lentamente. Luego otro. Ambos hombres se pusieron firmes en un saludo. El mundo se inclinó. Yo no me moví. Miré a Jonathan. A los ojos, lo sostuve. Luego, lentamente, tomé mi copa de agua, di un sorbo. Dejé que el momento se alargara. Y finalmente, hablé. Siéntese, coronel, dije con calma. No hace falta ceremonia. Solo fue una misión. Su mano cayó. Pero no se sentó. Se quedó en la tormenta que había convocado y dejó que el silencio colgara. Nadie terminó su panacota. El silencio sabía más afilado que el vino. El salón de comedor, antes dorado, ahora se sentía sobreexpuesto. Como un escenario dejado demasiado tiempo bajo las luces, después de que los actores huyeron. Los tenedores flotaban sobre postres intactos. Las manos jugueteaban con servilletas, los ojos saltaban como polillas, buscando una salida. Nadie habló primero. El silencio no era solo incómodo, era sísmico. Desplazó las placas tectónicas bajo cada sonrisa que me había desestimado. Cada brindis que me había excluido. Yo no me moví. Dejé que se asentara. Marilyn, 2 asientos. A mi izquierda, se inclinó ligeramente hacia Charlotte y siseó entre dientes. Esto no estaba en el guión. Charlotte no respondió. Su mirada permaneció fija al frente, la boca aún ligeramente abierta. Un temblor en sus dedos traicionaba la quietud que se esforzaba por mantener. Jonathan ya se había sentado nuevamente, postura compuesta. Rostro imposible de leer. No habló de nuevo. No lo necesitaba. Papá exhaló finalmente, el aliento tembloroso, apenas audible. Extendió la mano hacia su vino, falló la copa, luego lo intentó nuevamente. Cuando finalmente me miró, sus ojos no estaban enojados ni avergonzados. Estaban simplemente vacíos, como un hombre que parpadea a través del humo. Charlotte aclaró la garganta, su voz delgada y forzada. Pero Rebecca siempre ha sido tímida, ¿verdad? Intentó una sonrisa. Pero se desmoronó antes de aterrizar. Desde el extremo más lejano de la mesa, una voz cortó el silencio como una cuchilla. Mehmet dijo, he estado bajo su mando. Ella dirigió una coordinación desde Alemania el año pasado. Sus proyecciones son la razón por la que mi equipo regresó a casa. El orador era el hombre de traje oscuro, jubilado, me di cuenta ahora, pero la forma en que se sentaba aún mantenía la compostura de mando, un ex general. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua. Papá se giró hacia mí. Su voz, por una vez, no era despectiva, ni siquiera estaba ensayada. Era solo pequeña. No lo sabía, murmuró. Levanté lentamente mi copa de vino, di un sorbo, dejé que el sabor se asentara. Luego la dejé y lo miré y dije. Claro y directo, nunca lo preguntaste. La sala se quedó quieta otra vez. No era una reprimenda ni un grito, pero reverberó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho en 3 décadas. Y luego, suavemente, deliberadamente, alguien al fondo se levantó y aplaudió una vez. Luego 2. El sonido se extendió lentamente, al principio dudoso, luego, completo, no me levanté, no incliné la cabeza. Solo me quedé sentada, dejándolos reclamar su dignidad de la única manera que sabían, devolviéndome la mía. No cerré la puerta con fuerza. No dije adiós, pero nadie me llamó invisible cuando salí. El vestíbulo estaba en silencio ahora, despojado de su orquestación anterior. La fiesta se había deshecho detrás de esas gruesas puertas dobles, disolviéndose en conversaciones a medias, copas tintineando amortiguadas por la conciencia. En este espacio, enmarcado por pisos de mármol y espejos de diseño, finalmente sentí la ausencia del ruido como una bomba. Me puse el abrigo lentamente, los dedos rozando el forro. El informe que Jonathan había guardado en mi bolsillo cejía. Allí, doblado con cuidado, un símbolo, un saludo, una prueba que no necesitaba ser anunciada. El viento susurraba afuera, rozando la fachada de la mansión. Una luz del porche parpadeó. Una imperfección en el mundo cuidadosamente curado que Charlotte trataba tanto de preservar. Pasos se acercaron desde atrás, medidos, pero firmes. Supuse que te encontraría aquí, dijo Jonathan, su voz tranquila. Me giré. No llevaba uniforme, no exactamente.
pero la manera en que se comportó esa noche, toda precisión y contención. Bien podría haberlo sido. En su mano, sostenía una carpeta delgada, no sellada, ya no clasificada. Recientemente desclasificada, dijo, ofreciéndomela, el original. Tu firma está en la página 9. Pensé que te gustaría tenerla. Para tu próximo estudiante. La tomé, sin necesidad de mirar. Conocía cada línea de memoria. Gracias, dije simplemente, detrás de él. La puerta principal se abrió y Sara entró. No sonrió, no dijo nada. De inmediato, solo asintió una vez, sus ojos captando los míos con esa confianza constante e inquebrantable que siempre llevaba. Bien jugado, señora, dijo, y pude escuchar el leve matiz de orgullo escondido tras su habitual estoicismo. Marilyn apareció en el pasillo, luego se congeló al verme. No habló, solo flotó. Una mujer insegura de si confrontar o retirarse. Sus perlas estaban torcidas, su expresión tensa con cálculos que ya no podía controlar. Charlotte apareció a continuación. El cabello ligeramente revuelto, el maquillaje ya no impecable. El brillo del control se había apagado. Abrió la boca. Levanté la mano. No esta noche. Su congeló y por una vez obedeció. Jonathan retrocedió, dándome espacio. Sara se movió junto a mí como si perteneciera allí porque lo hacía. Giré una vez más hacia el interior de la casa. El candelabro brillaba débilmente a lo lejos, proyectando sombras distorsionadas. Más allá de eso, la mesa, las fotos enmarcadas, los aplausos que llegaron demasiado tarde. No vivo aquí. Dije en voz baja a Jonathan. Nunca lo hice. Luego, atravesé la puerta y salí a la noche. El viento estaba fresco, enérgico, casi reconfortante. Sara sostuvo la puerta del coche abierta con las llaves ya en la mano. Al llegar al pie de las escaleras, miró hacia atrás. ¿Bebida? La miré. De reojo. El whisky corre por mi cuenta, añadió. Solo si me dejas elegir la batalla la próxima vez, sonrió. Trato. Y desaparecimos en la noche, no como fantasmas, sino como comandantes de nuestro propio silencio. Mi padre una vez me dijo que era una chica lista que no duraría en el mundo real. Su carta comenzó con, querida General Carter, el sobre estaba sobre mi escritorio como si no perteneciera. De color crema, tamaño estándar, con una letra familiar escrita en bloques. Mi nombre completo estaba escrito, no Becky, no señorita, ni siquiera solo Rebecca Y. Durante un largo momento, no lo toqué. La base estaba tranquila, el zumbido de las luces fluorescentes arriba, mezclándose con el ladrido distante de un sargento de entrenamiento que terminaba su guardia nocturna. Tomé el sobre, fechado 2 días después de la fiesta, con matasellos de Massachusetts, sin dirección de regreso. Pero conocía esa escritura. La había visto en los márgenes de permisos escolares olvidados y notas pegadas al refrigerador, que siempre terminaban con, no toques mis herramientas. Dentro, una página doblada, querida General Carter, las palabras se veían extrañas en su mano, como si alguien más las hubiera guiado. Leí lentamente, mis ojos siguiendo cada trazo vacilante. No sé cómo empezar esto. Tal vez debería haber dicho algo antes. Tal vez debería haber mirado más de cerca. Tal vez simplemente no sabía lo que estaba viendo. Mis dedos temblaban, pero seguí leyendo. Nunca hiciste ruido. Ese era el problema. Charlotte exigía. Tú te adaptaste. Pensé que eso significaba que estabas bien. No me di cuenta de que el silencio podría significar algo. Más un nudo se formó en mi garganta. Dejé la carta, me aparté, luego regresé como si me hubiera magnetizado. Te vi salir esa noche y por primera vez, te vi. No se disculpó, no directamente. No hubo declaraciones dramáticas. Ni por favor, solo una serie de pequeñas confesiones, hiladas por alguien que finalmente había comprendido la forma de su ausencia. Pensé que no durarías en el mundo real. Resulta que es el mundo el que no pudo seguirte. Terminó de manera sencilla, no tienes que responder. Solo necesitaba que lo supieras. Ahora te veo. Dobló la carta una vez, 2 veces, la sostuvo fuerte en mi palma. Mi teléfono vibró, un mensaje de voz de Sara. Le di play. No le debes una respuesta, dijo su voz suavemente. Leerlo es suficiente. Quemarlo también está bien. Sonreí débilmente. Claro, ella lo sabía. No respondí al memo. En su lugar, caminé hasta mi archivador y saqué un encendedor del kit de emergencia. La carta se encendió en un brillo intenso. Luego se apagó en cenizas en el cubo de basura metálico. Pero una línea la había recortado antes de encender la cerilla. Te veo ahora. La pinché en el tablero de corcho sobre mi escritorio. Justo debajo, garabateé una nota adhesiva y la presioné en su lugar. Deja que te vean. Pero no esperé ser vista. El golpe en la puerta llegó suavemente. Me giré.
Una joven sargento estaba en el umbral, uniforme, postura impecable, nerviosa. Señora, dijo, acaba de llegar una solicitud de West Point. Quieren que dé una conferencia. Asentí una vez. Mi voz tranquila. Diles que acepto. Charlotte una vez dijo que la pulsera se veía barata. Ahora me la envió de vuelta en una caja de terciopelo, sin nota. La sala de correos estaba tranquila. Las luces fluorescentes zumbando, como un viejo recuerdo. Firmé por el pequeño paquete sin pensarlo, esperando equipo de campo o un reabastecimiento de etiquetas cifradas. Pero la dirección de retorno no me era familiar. Ningún nombre, solo un apartado postal de Boston. Di vuelta una vez, luego otra. El empleado levantó una ceja. Eso es todo por hoy, señora. Asentí, guardando el paquete bajo el brazo. Afuera había comenzado a nevar, fina como azúcar glass. De esa nieve que no se pega. Solo cubre el suelo con la idea de invierno. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta detrás de mí, puse la caja sobre mi escritorio y la miré como si pudiera silbar. No era pesada, no era grandiosa, solo precisa. Un cuadrado de terciopelo, no más grande que mi palma. Lo abrí lentamente. Dentro, apoyada contra la tela azul profunda, estaba la pulsera, la de plata que había perdido o que me dijeron que perdí, en el campamento de verano cuando tenía 10 años. Una cosa delgada y delicada, con un pequeño charm de brújula y el más leve grabado de mis iniciales en el broche. Recordaba cómo Charlotte se había burlado cuando la vio una vez. Parece algo de una caja de cereales, dijo. Demasiado pequeña para ti de todos modos. Pero ahí estaba. El charm había sido pulido. El broche reemplazado. Se veía cuidada. No había nota, ni siquiera un trozo de papel con su escritura. Pero sabía que era de ella. La ausencia de palabras era firma suficiente, la tomé con cuidado, girándola entre mis dedos. Ahora no me quedaba bien. No lo había hecho en años. Mis muñecas se habían ensanchado con el tiempo, entrenando las consecuencias, pero no se pensó para ser usado. La puerta crujió. Solo una ráfaga de viento desde el pasillo. Dejé la pulsera junto a un mapa táctico enmarcado de la operación. Luna fría, el mismo mapa que usé en las presentaciones, la misma misión que cambió todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara. Ella la envió, valiente a su manera. Miré la pantalla. Luego la pulsera de nuevo. Charlotte no se había disculpado ni una vez. Pero tampoco la había tirado. Susurré, no entendiste, pero la guardaste. Eso cuenta para algo. La habitación estaba tranquila. La nieve más allá de la ventana, danzando en espirales perezosas. Me senté, dejando que el silencio me envolviera. Luego, un pin de correo electrónico. Asunto, confirmación de conferencia de invitada de la Academia Militar de los CEU, West Point a la General Rebecca Carter. Título del curso. Comando adaptativo e inteligencia emocional. Me recliné en mi silla, mis dedos rozando la pulsera. Una vez más, luego me giré para enfrentar el futuro. Ellos no se pusieron de pie por mi rango. Se pusieron de pie porque los hice repensar cómo sonaba el liderazgo. El salón de conferencias, con paneles de roble. Olía débilmente a cera y papel. El tipo de reverencia antigua que se aferra a las instituciones militares. Filas de uniformes, rígidos se sentaban alerta bajo el alto techo, sus etiquetas captando la luz como declaraciones silenciosas. Estaba de pie al frente, no detrás del podio, sino junto a él. No había podios hoy, no había barreras. Escaneé los rostros. Jóvenes, agudos, expectantes. La mayoría de ellos ya me había buscado en Google, sin duda. La verdad, o al menos su fragmento digital. Había viajado rápido, pero no estaba aquí para volver a reproducir titulares. Comencé sin introducción. No saluden, dije, manteniendo su mirada. Guarden su respeto para la mujer a su lado que duda de sí misma y aún así se presenta. La sala cambió. Los hombros se enderezaron, pero las respiraciones se relajaron. Sara me dejó más temprano esa mañana. No se quedó, solo se apoyó en la ventana del coche y dijo, tu campo de batalla, tus reglas. Asentí, sintiéndome más expuesta en mi uniforme de gala que nunca lo había estado en FedEx del desierto. Ahora hice clic en el control remoto y apareció una única diapositiva. Un mapa de calor de la operación Luna Fría. Sin nombres, solo los contornos del terreno, la proximidad de las amenazas y las rutas de escape. Esto, dije, es lo que la empatía aparece cuando se presenta en datos. No expliqué más. Dejé que se inclinaran hacia adelante. Los guié a través de la misión, no con jerga, sino con causa y costo. Como un pequeño retraso. Una duda no notada en la voz de un analista junior había alterado una decisión de comando, como hacer una pausa para preguntar por qué sonaba diferente, la había arraigado en el equipo y salvado vidas. Como el liderazgo no solo era dar órdenes, sino notar las grietas antes de que alguien cayera por ellas.
A mitad de la clase, la cadete Reyes levantó la mano. Su postura era perfecta, militar, pero sus ojos me recordaron demasiado a los míos a los 20. ¿Y si aún no nos ven? Señora, hice una pausa. La sala estaba en silencio. Entonces, véanse, dije. Ahí es donde comienza. La visibilidad no se concede, se practica. Primero aquí, luego allá afuera. Vi a Morris, un cadete senior en la primera fila, moverse ligeramente, su bolígrafo deteniéndose a mitad de una nota. Apareció otra diapositiva, esta vez sin datos. Solo una cita de una revisión posterior a la acción que alguna vez redacté. Yo misma. El operativo mantuvo la cohesión a través de la calma bajo fuego. Debajo, mi propia anotación. El liderazgo es callado hasta que tiene que ser ruidoso. Me giré hacia ellos. Estamos entrenados para resistir, dije, con voz suave, pero eso no es lo mismo que estar en silencio. Luego me alejé de la pantalla, caminé hacia la pizarra. Tomé un trozo de tiza blanca, dejé que chirriara levemente sobre la superficie mientras escribía. La visibilidad no es validación. La verdad ganada no necesita un reflector. Un silencio, luego movimiento. Morris fue el primero en levantarse. No apresurado. No dramático, solo deliberado. Luego Reyes, luego fila por fila, toda la sala se puso de pie. No estaban aplaudiendo. No era necesario. El acto de levantarse fue suficiente, un reconocimiento no de rango, sino de resonancia. Asentí una vez, guardé la tiza de nuevo en su bandeja y me giré para enfrentarles por completo. Clase terminada. Por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí misma en un marco, y no era solo medio hombro. El sobre yacía sobre mi escritorio. Grueso de intención. No tenía dirección de retorno, pero la letra era de Jonathan. Esa escritura inclinada, deliberada, que siempre parecía pertenecer a documentos de informes en lugar de a tarjetas de cumpleaños. Lo abrí con mi cuchillo de cartas, no por ceremonia, sino por costumbre. Dentro, envuelto en papel mate, había un marco de madera, sobrio, suave, el tipo que no pide atención, pero que se gana su lugar en silencio. La foto dentro me detuvo. Yo y la cadete Reyes, de pie lado a lado, en el salón de conferencias de West Point. Ella estaba riendo, la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Como si el universo finalmente le hubiera dado permiso para exhalar. Y yo no estaba recortada, ni sombreada. Estaba centrada, clara, presente, debajo de la imagen con la pulcra escritura de Jonathan, para cuando olvides, ahora te están mirando. Me recosté en mi silla, dejando que el momento se asentara. La lámpara en mi escritorio emitía un suave resplandor, captando los bordes de mi café enfriándose y los archivos abiertos de la sesión informativa del día. Afuera, el viento presionaba suavemente contra el cristal de la ventana. Un recordatorio de que el mundo no necesitaba. Una vez me dieron la silla más pequeña en la mesa. Ahora construyo mesas y enseño a otros a hacer lo mismo. La biblioteca de West Point estaba casi en silencio. Los únicos sonidos eran el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas arqueadas y el crujido ocasional de una silla. Mi laptop brillaba tenguemente en la tranquila cueva donde había reclamado mi lugar habitual, lo suficientemente lejos de las estanterías como para pensar, pero cerca de sentir la historia presionando como una respiración. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Luego escribí la última línea del manuscrito. No eres su ausencia, eres tu propia presencia. Me recosté, exhalé. No era la victoria, lo que se asentó en mi pecho. No exactamente. Era más bien como una alineación. Como si algo que había estado fracturado durante años finalmente encajara en su lugar en silencio. Afuera. Un bajo retumbar de trueno subrayaba la lluvia. Alcé la mano para tomar el té que Sara había dejado esta mañana. Jazmín, aún caliente. Ella había llegado sin fanfarrias, solo una toalla seca, una sonrisa sabia en sus palabras. Los finales no son silenciosos, ya sabes. Solo pretenden serlo. Mi escritorio, por una vez, estaba casi vacío. Solo el manuscrito, unas pocas notas, dispersas y un marcador entregado a mano esa mañana por Reyes. Estaba hecho de madera de olivo, grabado con su escritura para la general que nunca necesitó aplausos. Sonreí. Ella no se quedó para explicar. Solo lo dejó sobre el escritorio durante los ejercicios matutinos y asintió de la misma manera en que yo había asintido a Sara años atrás bajo el abrasador sol afgano. Un entendimiento silencioso. Se transmitió como una brújula. Tomé un sorbo del té, leí la línea de nuevo, no aplausos, presencia. Sara regresó justo cuando estaba sellando el sobre, grueso con páginas y intenciones. Dirigido a la editorial en Manhattan. Se sentó frente a mí, se apoyó en un codo y estudió mi rostro como si pudiera desvanecerme nuevamente si parpadeaba. Ya no eres solo una voz, dijo, sin sonreír. Eres el silencio que hizo que los demás hablaran.
No respondí, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque ya no quedaba nada por probar. Afuera, los cadetes pasaban con sus uniformes mojados. Con la cabeza agachada contra la niebla, algunos miraron hacia las altas ventanas. Uno me vio y asintió con un gesto firme, no un saludo, solo reconocimiento. El legado era más silencioso de lo que había imaginado. El título del libro era simple. El subtítulo, El mandato silencioso, lo que olvidaron, yo me convertí en ello, llevé el sobre al buzón de salida yo misma. Lo metí sin ceremonias. Esa historia finalmente pertenecía al mundo. Al salir, pasé junto al vitral donde estaban listados los instructores pasados. Mi nombre había sido grabado en el nuevo panel la semana pasada, pequeño, preciso, innegable. Afuera, la lluvia se intensificaba. No me apresuré, me metí en ella. Me quité la placa de identificación, la doblé en mi bolsillo, dejando que las gotas encontraran mi piel. Nadie me llamó general, pero cada cadete que pasé me miró a los ojos y asintió. No porque se les haya dicho, sino porque lo eligieron. Y eso, finalmente, fue suficiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Reyes. Si alguna vez soy la mitad de la mujer que eres, seré suficiente. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego respondí, ya lo eres. Sigue presentándote. Ellos te seguirán. Puse el marco cuidadosamente junto a mis medallas de campo. No encima, no debajo. Solo al lado. Una nueva edición igual en peso. El legado no se hizo solo de latón y ceremonias. A veces estaba en los ecos silenciosos y en el coraje prestado. Tomé una pluma, deslicé una tarjeta en la esquina del marco y garabateé una sola línea. No es el rostro en el marco. Es la fuerza detrás de él. La casa estaba tranquila, la base aún más tranquila. Abrí mi borrador personal, el que había guardado en notas dispersas anotadas durante los vuelos de despliegue y las noches en los barracones de la base. Capítulo 1. La general que trataron de olvidar. El cursor parpadeó. No dudé. Una vez la llamaron olvidable. Ahora hasta el silencio se inclinaba en su presencia. La justicia no ruge. Llega como la nieve sobre la piedra, constante e innegable, como el acorde final de una melodía olvidada hace mucho. La justicia puede llegar tarde, pero resuena poderosamente una vez que se escucha. Ninguna pared de mentiras puede sostenerse para siempre contra la marea de la verdad. Si esta historia te conmovió, compártela y deja un comentario. Escribe 1 si alguna vez te has sentido invisible pero seguiste adelante. Escribe 2 si crees que su lucha aún no ha terminado. Dijeron que volverían en un momento, pero la verdad es que nunca volverían por mí. Ya estaba oscuro cuando el coche se detuvo en el estacionamiento de grava. El cielo colgaba bajo, hinchado con la lluvia de octubre, y el zumbido de las luces parpadeantes arriba hacía que todo se sintiera más silencioso. No menos, la gasolinera estaba como un puesto avanzado olvidado en la ruta 9, escondida detrás de campos de nada. No había otros coches, ni música en la radio. Solo el clic rítmico del motor enfriándose y el susurro callado de Hayden masticando por una pajilla de jugo en el asiento trasero. No lo entendía entonces, no completamente, pero algo en mí, esa pequeña voz que nos enseñan a ignorar, comenzó a susurrar en el momento en que mi papá puso el coche en parque. Sal por un momento, Sloan, dijo, los ojos aún fijos en la carretera. Su tono no era enojado, solo plano. Como si le diera instrucciones a un extraño. Mi madre no dijo nada. Miraba por la ventana del pasajero, los brazos cruzados con fuerza. Sobre su pecho, la lluvia golpeaba suavemente en el cristal como si estuviera esperando una señal. No me miró. Eso, más que nada, hizo que mi pecho se apretara. David metió la mano en su bolsillo del abrigo y sacó un billete arrugado de $20 y una hoja de papel doblada. Ve a comprar algo de comer. Regresamos en 10. Hayden habló desde atrás. ¿Puedo ir yo también? No, dijo David, no con voz alta, pero lo suficientemente cortante como para hacerle daño de inmediato. Abrí la puerta. El aire frío me golpeó rápido y mojado, cortando mi chaqueta de mezclilla delgada. Salí, con las piedras de la grava deslizándose bajo mis tenis. Cuando me giré para cerrar la puerta, los ojos de mi papá me miraron por un segundo breve, y luego el coche ya estaba retrocediendo. Pensé que era una broma, algo raro de la paternidad, tal vez una prueba. Vi las luces rojas de freno desaparecer por la carretera. Esperé 5 minutos S.10.mis. Piernas empezaron a doler de estar de pie. La lluvia comenzó con agujas lentas. El billete en mi mano se volvió suave. Entré al interior. El dependiente apenas levantó la vista. Era joven, tendría unos 20. Tal vez demasiado absorto en un boleto de lotería rasguñado detrás del mostrador. Me quedé cerca del pasillo de golosinas pretendiendo elegir algo. Cada vez que un coche pasaba rápidamente por fuera, corría hacia la ventana. Nada se detuvo.
40 minutos después. El dependiente me miró, luego miró el reloj. ¿Tienes alguien que te recoja?, preguntó. Asentí instintivamente. Mis padres, dije, solo tienen que dar la vuelta. Él hizo una cara escéptica, pero no maliciosa. ¿Quieres esperar aquí? Estás empapada. Volví a sentir. Me entregó una toalla desde detrás del mostrador. Me senté en un banco de plástico, cerca del enfriador de hielo, mi chaqueta goteando sobre las baldosas, el dobladillo pegado a mis piernas. Pasó una hora, luego otra. Me dio una taza de agua caliente y cacao instantáneo. No recuerdo haber dicho gracias. Mi garganta estaba demasiado apretada. Simplemente miraba a la puerta. Eventualmente, hizo una llamada telefónica, lo escuché decir, sí. La chica tiene unos 13. Ha estado aquí 3 horas. Parece que nadie va. Volver, la nota cejía en mi bolsillo. No la había abierto aún. La lluvia se intensificó. La gasolinera olía a café quemado y a limpiador de piso con olor a limón. Mis manos no dejaban de temblar. Incluso con el cacao. Aferré el borde del banco con tanta fuerza que las puntas de mis dedos se pusieron blancas. Alrededor de la medianoche, un patrullero se detuvo. Las luces se apagaron. Una mujer salió con uniforme, cortaviento beige y una carpeta en la mano. Se agachó frente a mí. Su voz baja y amable. Hola, cariño. Soy la oficial Dene. ¿Puedes decirme tu nombre? Mis labios se abrieron por un segundo. No salió nada. Luego, Sloane Reeves, creo. Ella lo escribió lentamente. Sus ojos escaneando mi rostro como si pudiera desaparecer si miraba hacia otro lado demasiado tiempo. La seguí hasta el patrullero sin resistencia. El dependiente me dio una hora triste mientras pasaba. Ni siquiera creo que respondí. El interior del coche patrullero estaba cálido. Olía a vinilo y café. Barato. Me hundí en el asiento trasero, la chaqueta a mi alrededor pesada. Inútil contra el tipo de frío que se filtra de adentro hacia afuera. La oficial arrancó el motor. La radio de country sonaba suavemente. Solo entonces desplegué el papel. 4 palabras escritas con la mano exacta de David. Algunos niños no están destinados a quedarse. Es mejor que te vayas. Me borraron de sus vidas. Pero el papel no miente. Los registros recuerdan. Lo que las personas eligen olvidar, la habitación. Siempre estuvo fría, no congelada, no hostil, solo lo suficiente para recordarte que la comodidad no era una prioridad. Estaba sentada sola en la cabina segura, un escáner de retina parpadeando ámbar a mi lado. El sistema esperando una decisión que ya había tomado. Override protocolo auditoría interna. Sujeto Reeves Sloane, nivel de autorización estratégico, nivel 9. Hablé claramente, dejando que mi voz se integrara en la red escucha de la máquina. Un breve retraso. Luego. La pantalla respondió con un tono de confirmación estéril. Estaba dentro. Se sentía extraño ver mi nombre nuevamente. En la fuente gubernamental, años de operaciones y silencio me habían entrenado para borrar huellas, no para rastrearlas. Pero esto no era sobre nostalgia. Esto se trataba de hechos, evidencia. La verdad que había crecido polvo donde debería haber encendido alarmas. El archivo apareció, mínimo, esquelético, nombre y número 1. Foto inscripción en West Point, 1 año. Estado inactivo. Razón, inestabilidad psiquiátrica. Candidata considerada no apta para servicio extendido. Firmado, fechado mayo de 2004. La firma digital era inconfundible, David R. Reeves. Lo miré más tiempo del que debería. No porque dudara, sino porque, incluso ahora, 20 años después, había una parte de mí que aún esperaba que fuera otra persona. Me recosté con los dedos entrelazados, dejando que las implicaciones se asentaran en los rincones de la habitación. David no solo me había abandonado, había tomado medidas para asegurarse de que el sistema olvidara que alguna vez había existido en él. No me había destruido, me había borrado. El resplandor del monitor delineó el borde de mi mandíbula. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué un trozo de papel doblado, un registro escrito a mano que había anotado más temprano esa semana. Los nombres de personas que podrían haber conocido el antiguo sistema antes de que la automatización los reemplazara. Un nombre tenía una pequeña estrella al lado. Fulton Charles, un empleado retirado. Conocido por recordar todo. Se rumoreaba que una vez había señalado una citación falsa de un general y vivió para contarlo. Lo encontré en el anexo de archivo cerca de Judiciary Square, escondido detrás de una puerta sin marcar, con pintura descascarada y un olor a café hervido. La luz parpadeaba en la mitad del pasillo. Toqué 2 veces. Fulton, llamé. Depende de quien pregunte, respondió una voz desde el otro lado. Gruñona, escéptica. Tal vez una década sin práctica. Sloane Reeves investigando una orden de eliminación de 2004. Ruta de archivo estratégico. Estabas listado en la cadena de custodia, hubo una pausa.
Luego la puerta se abrió. Era más delgado de lo que esperaba. Con la piel como papel amarillento y una postura que sugería una guerra constante con la gravedad. Recuerdo ese nombre, dijo de inmediato. Pero recuerdo más la firma. Me indicó entrar. Pasando junto a estanterías llenas de registros impresos y microfichas de respaldo que habían sobrevivido al menos a 2 oleadas de digitalización. Nos detuvimos frente a un viejo archivador de acero. Golpeó el cajón superior. Nada digital en esta parte. En esos tiempos, si querías que alguien desapareciera, necesitabas 2 cosas, una firma y silencio. Esperé mientras hojeaba registros laminados. Sacó uno, lo colocó plano sobre la mesa. Reconocí la anotación al instante. El mismo código de operaciones que mi archivo eliminado. Su dedo se posó junto a él. Ese día, murmuró. Señalé la solicitud. No tenía sentido, cadete joven. No había banderas psiquiátricas previas, y el autor anuló el protocolo de la cadena. David Rives, terminé por el Fulton asintió. No me di cuenta de que el nombre significaba algo para ti. Lo hacía. Él era mi padre y él no.